Dando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Y hoy entrevistamos a un amigo, un compañero, a una persona que queremos y respetamos desde hace mucho tiempo, que es el querido Bernardo Borenholtz. Y bueno, con Bernardo podemos hablar de cualquier tema, en particular los más difíciles. Así que hoy vamos a hablar un poco de la situación internacional, de todo lo que tiene que ver con la reorganización del mundo y con puntos de vista no del montón, sino alguien que piensa con su propia cabeza. Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias Martín por la invitación. Estoy a tu disposición. Decíamos que hay una reorganización del universo, que hay una marcha hacia la multi-unidad, particularmente con el BRICS, y por otro lado, con su habitual masa de hierro, un intento de Estados Unidos de reconquistar aquellos países que le eran, casi diría, sometidos, ¿no? Pero ¿cuáles son los problemas que se están disputando en este momento en la reorganización mundial, Bernardo? Bueno, yo creo que el tema central pasa por el conflicto o el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, porque China muy astutamente ha desarrollado una potencialidad extraordinaria. La verdad que hay que sacarse el sombrero en cuanto a su inteligencia, conducción, aplicación, etcétera, etcétera, para realmente estar construyendo un mundo de maravilla, porque yo sigo algunos gente que vive en China, que tiene postea mucho en Twitter. Es un español propagandista, pero propagandista convencido, ¿no? Y de otros. Bueno, acá lo tengo a Vaca Narvaja, que fue embajador. Sabino, sí. Sabino. Un gran compañero de la Universidad de Lanús. Así es. Así que, digamos, esa situación es hoy el eje del conflicto. Obviamente que frente a esta situación, donde muchos indicadores económicos chinos son superiores a los norteamericanos les vuela la cabeza, ¿no? Y Estados Unidos es una sociedad muy conflictiva, una sociedad, la verdad, perdón la palabra, una sociedad muy jodida y re jodida, realmente, porque es una sociedad que encierra un potencial de violencia contenida, con gente muy enferma, porque no nos olvidemos que cualquier adulto estadounidense estuvo en una guerra y mató gente. Yo no maté a nadie. ¿Vos mataste a alguien? No. ¿La gente que vos conocés mató a alguien? No. Yo tampoco. Es decir, ninguno de los que yo conozco mató a nadie. Pero en Estados Unidos yo creo que cada uno prácticamente de 9 de cada 10 conoce de 9 de cada 10 a alguien que mató en las guerras, ¿no? Legitimado por la guerra, bla, bla. Bueno,
lo cual se mostró muy claramente el 6 de febrero del año que había concluido el mandato de Trump, ¿no es cierto? Que fue cuando ahora estamos 25, fue el 23, el 6 de enero del 23, el asalto al Capitolio. Bueno, ahí viste lo que fue, viste, tipo con leopardos encima, locos totales, bueno. Por supuesto a eso los han castigado, a Trump y todo cabecilla. No solo nos castigaron, sino que ahora lo acaba de indultar a todos, hace esta semana. Indultó a todos los que quedaban para indultar. Bueno, así que, y bueno, los asaltos a los colegios, las matanzas en los bares, en las confiterías, en fin, una sociedad muy, muy jodida. Y bueno, ahora bien, hay unas creencias que yo descreo, y es que Estados Unidos va a caer vencido así nomás por el soplo del camino de la seda de China, y yo no creo en eso, ¿no? Yo creo que Estados Unidos es un país que ha desarrollado una potencia tecnológica y económica y organizativa y logística y de equipo de think tank, es decir, de pensamiento aplicado, que se la pasan todo el día, etcétera, etcétera, de tal manera que la cosa no va a ser sencilla y no debiera ser, no debiera serlo tampoco. Pero bueno, ese es el panorama. Convengamos que nadie tiene, o por lo menos el resto del mundo no tiene la necesidad de estar en guerra con ellos ni con nadie. Así es, así es. Es decir, la guerra no solo no es inminente, sino que tampoco es necesaria, salvo porque Estados Unidos no se adapte a una situación del esquema mundial donde hay otras potencias que son similares o mejores que él, o por lo menos similares. Claro. Pero, mirá, el tema de la guerra es un tema que tiene varias aristas. La principal es la económica de los tipos que venden armas. Si esto lo denunció, como sabemos, es Vox Populi, Vox Day, por Eisenhower, presidente de Estados Unidos, posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, era el general que dirigió toda la guerra final. La guerra del Pacífico. Claro, y él en su discurso final dijo, ojo con el complejo industrial militar. Lo dijo en el año, creo que fue 52, ¿no? Así que, y lo dijo el máximo jefe de las Fuerzas Armadas de conquista, de reconquista o de derrota de la Alemania, y luego presidente, y en el momento que se iba a ir. Así que dejó un legado que no ha sido observado ni respetado. Ha sido ignorado porque las fuerzas del mal de los que venden armas es impresionante. Mirá, el presupuesto en este momento del déficit de Estados Unidos creo que llega a 32 billones de dólares, si no me equivoco. Una cifra astronómica. Pero yo, que estoy suscrito ahora a muchos medios estadounidenses, de todo tipo, hace poco en una revista así medio de izquierda, qué sé yo, una mujer muy, muy enterada del tema militar, en el tema presupuestario, decía que había un choreo en los presupuestos militares impresionante, que no cerraban las cuentas, ¿no? Y hablaba de 3 presupuestos que no cerraban las cuentas. Así que, con lo cual no me cabe duda, porque es una magnitud de plata y de elementos y de personas, que creo que para controlarlo, ¿viste? Hay que tener una maquinaria, no sé, súper. Bueno. Entonces, quiero decir con esto
que en el tema de la guerra, yo creo que el factor principal es el factor económico en dos vertientes. Una de los recursos naturales, que es el objetivo de la política de la élite dominante, y el otro asociado, que se sube al tranvía, que es el de los vendedores de armas, ¿viste? Es decir, todo tipo que vende armas, te tiene un dirigente político que quiere hacer la guerra, y bueno, flaco, estoy con vos. Bueno, hay todo un plan de obligar a los países que están bajo la égida de Estados Unidos, incluso Europa particularmente, de que todos tienen la obligación de comprar X cantidad de armas de la fábrica norteamericana. Esto es terrible lo que ha hecho ahora Trump. Lo que ha hecho Trump ahora es la desgracia más grande para Europa que se pueda imaginar. Porque Trump le ha impuesto a la NATO, a los países de la NATO, que son 27 o 24 o 25, que tienen que dedicarle el 5% de su Producto Bruto a defensa. Lo cual es una magnitud terrible porque nunca en Europa ha pasado de 1,5, 2, 2,5. Polonia tenía el 3,5, ¿no? Pero estaba entre 2, 2,5. Ahora, subirlo a 5 es en el promedio, es duplicarlo. Sí. Pero ¿cuál es además la trampa maliciosa de un matón como es el señor Trump? Que los obliga a comprar las armas en Estados Unidos. Claro. Es decir, la bajada de nivel de vida de los pueblos europeos a raíz de esto, educación, salud, jubilación, rutas, mantenimiento, en fin, todo lo que es el servicio social de una la vida en paz, digamos. Se va a pique, se va a ir a pique porque no va a dar, porque hay que gastar el 5%. Y si no, este matón les dijo, bueno, si ustedes no quieren gastar, arréglense con Rusia. Una extorsión. Una lisa y sencilla extorsión. Y en eso estamos. Ahora me gustaría que hablemos de Palestina. Me parece bien. Yo quiero agregar solo una cosa de lo que dijiste. Yo no veo que Rusia sea un buen motivo para armarse, digamos, porque no lo veo a Rusia bélico, con un plan bélico, en todo caso con un plan defensivo, digamos. Pero todas las conferencias que ha dado Putin en los últimos tiempos, incluso no solamente, digamos, al pueblo en general, sino en particular a todos los sectores de la dirección general de no solo de Rusia, sino de todos los países que tienen que ver con el armado de Rusia, son estratégicos en función de ir organizando pactos de pacífico, digamos, pactos pacíficos con los países, con los sistemas. Mirá, no lo veo en términos bélicos. Es un tema complicado el de Rusia. Primero de todo, que imagínate que los pueblos de Europa están curados contra la viruela contra Rusia. ¿Por qué? Porque la práctica del comunismo soviético en los pueblos de Europa que ocupó y dominó y controló fue nefasta. Y eso es una cosa que va a tardar, no sé, 100 años más o 200 años más para que los europeos se saquen eso de encima, porque, y bueno, y cada vez que pasa algo, se aviva, digamos, hay una calentura con ese tema y eentonces, por otra parte, en lo concreto del tema de la guerra con Ucrania, evidentemente que la NATO Estados Unidos hizo todo lo posible para llevar el conflicto a que estalle, ¿no?
Esto no cabe duda. Ahora, yo no soy experto en la guerra ni en operaciones militares, nada, pero yo estoy totalmente de desacuerdo en la guerra de bombardeo a civiles. Para mí eso es algo inentendible, injustificable y para mí es una inmundicia. No sé cómo entrarle al tema, porque la verdad que tanto Rusia está bombardeando a Ucrania desde el primer día, poblaciones civiles y objetivos militares prácticamente menos, porque yo no sé por qué, como sería como que si ataca objetivos militares sería peor la represalia, ¿no? En fin, no entiendo la lógica que está subyacente, pero yo no puedo, es decir, yo no puedo, nadie debiera aceptar el bombardeo a civiles, ¿viste? Inocentes, no combatientes. Es un acto demencial que lo naturalizamos por cuestiones ideológicas. No, esto es un tema gravísimo para mí, la verdad. De todas maneras, la operación Ucrania de Estados Unidos y de la OTAN particularmente fue una encerrona, digamos, que fue a buscar el conflicto, que fue dejarlo a Rusia sin ningún país que no fuera bélico o que no fuera una amenaza o que no respondiera a la organización de la OTAN en contra de los intereses de Rusia. Cuando cerraron con Ucrania, el último país que por el cual Rusia se podía mover, digamos, hacia el resto del mundo, Rusia no tuvo más remedio que atacar. Sí, no. Coincido con vos en que tirar bomba en la gente común. Eso es así, pero digamos, ¿por qué se ataca poblaciones? Y porque es difícil invocar. Bueno, no sé, la verdad que no. Personalmente no tengo una respuesta. Digo sinceramente, no tengo la respuesta. Pareciera que no hay otra forma. Ahora, también es cierto una cosa. Rusia, a partir de Gorbachev, ¿no?, hizo todo lo posible para desarmar el comunismo, convertir a Rusia en un país capitalista y sometido a Occidente, porque para Gorbachev Occidente era como, no sé, el paraíso terrenal. Y tal es así que Gorbachev aceptó de palabra desarmar la Organización de Defensa del Pacto Soviético. ¿Cómo era que se llamaba? La contraparte de la OTAN. Sí. Bueno, de desarmarlo, de anularlo, bajo la palabra de la OTAN que no iba a avanzar hacia el este, es decir, hacia Rusia, más allá de donde estaba en ese momento, ¿no? ¿Cómo puede...? Es decir, bueno, una torpeza impresionante. El Pacto de Varsovia. Ajá. El Pacto de Varsovia. Bueno, el Pacto, Rusia, los dirigentes, Gorbachev y otros dirigentes desarman el Pacto de Varsovia con la promesa de palabra de que Estados Unidos no iba a avanzar hacia el este, ¿no? Bueno. Sí, una ingenuidad, digamos, porque Estados Unidos claro, totalmente. Es lo más guerrero que hay en el mundo, digamos. Y a partir de ahí, poco a poco, por goteo, la OTAN fue avanzando hacia el este. Esta es la verdad. Hasta tal punto que, llegado un momento, la OTAN iba a colocar cohetes en un lugar que estaba a 12 minutos de Moscú. Claro. ¿No? Entre paréntesis, hay una serie en Netflix de un ataque a Estados Unidos que entre se descubre y dura 18 minutos. Muy interesante. Ahora, después de verlo, no se entiende cómo Estados Unidos no detectó el ataque de Hamas.
cómo Estados Unidos y Israel no detectaron el ataque de Hamas el 7 de octubre, ¿no? Porque si vos ves el aparato de control que tienen... Y por ahí lo sabían y lo dejaron correr. Sí, desde ya, por eso. En el caso de Israel, para tener una razón para avanzar sobre el resto de la Palestina. Mirá, hay un subjefe del ejército israelí que lo rajaron, se llama Yair Golan. Sí. Lo rajaron hace un año más o menos, porque el tipo estaba en contra de la política de Netanyahu, qué sé yo. Y armó un partido político y tuvo una presentación y contradictoria, porque por un lado defiende a las Fuerzas Armadas de israelíes, para no quedar mal con todo lo que es su vida y sus compañeros y los intereses que están ahí, y por otro atacarlo a Netanyahu porque no sé qué con las Fuerzas Armadas, bueno, lo de persistir en la guerra y destruir Gaza. Bueno, el tipo dijo dos cosas que para mí, para que entiende política y entiende los códigos de la política, tremenda. Dijo, es una revelación. Dijo, para la élite gobernante, Netanyahu y demás, Hamas es un activo. Hamas es un activo. Sí, mientras esté Hamas en acción y sea un peligro, justifica todo el despliegue. Claro, mientras existe Hamas, todo está permitido, es el enemigo. Y el otro es que el ataque del 7 de octubre era un hecho milagroso, porque fue la excusa que sirvió esperada durante 70 años para que ocurriera algo semejante, para que desatara lo peor de la sociedad israelí, que estaba no oculta porque estaba presente, pero digamos contenida, ¿no? Y a partir de ahí, pero estos dos conceptos, Martín, yo creo que para mí por lo menos son de una profundidad conceptual, interpretativa, total. El ataque del 7 de octubre fue un hecho milagroso y Hamas es un activo de la élite gobernante de Israel. Es un activo. Mientras existe, todo lo es una amenaza que justifica toda la contra... Y esto no lo inventé yo como concepto. No, está claro. Pero de todas maneras, veamos esto. Lo que hace Netanyahu contra Palestina, es romper la idea de los dos estados, el palestino y el israelí. Es una pretensión abusiva, digamos, que obviamente al mundo palestino le debe romper los quinotos de forma brutal, y que justifica todo lo que puede hacer para defenderse o atacar a Israel. Digamos, claramente Netanyahu no tiene un plan de cada uno en su territorio. Quiere ocupar todo el territorio y que desaparezca Palestina. Totalmente. Es una locura. Pero no es solamente Netanyahu. Es el 70% de la sociedad israelí ahora. Está bien, bueno, pero es lo mismo. Pero digamos, el líder de eso él fue el que lo incentivó. Netanyahu tiene entonces una pretensión exagerada, abusiva, que avanza sobre los derechos de los demás y que no tiene un panorama de paz, solamente la paz de someter, digamos, en caso de que lograra someter al pueblo palestino, de quedarse con todo, y para eso justifica lo que vos muy bien marcabas, el asesinato de gente, el asesinato de niños. Todo eso es una barbaridad, digamos. El asesinato, de todo tipo de atrocidades, violaciones, todo de hombres, de mujeres, robo de órganos. No, las atrocidades que está cometiendo la sociedad israelí a través de su aparato militar, yo te digo porque lo sigo todos los días, yo veo 10, 15, 20 videos, ¿no? Videos, fotos, etcétera, etcétera, de cosas que ocurren. Te digo que, me ha impuesto verlo, porque yo soy de ascendencia judía, ¿no? Sí. Y para mí, lo que está haciendo
Israel con los palestinos me hiere personalmente. Es como la canción de Serrat, es una cuestión conmigo. Una cuestión, sí. ¿No? Algo así dice el verso. A ver, conseguí el tema ese de Serrat. Una cuestión conmigo. Bueno, no sé cómo se llama, pero bueno, tiene que ver con esa frase, ¿no? No sé quién tiene algo conmigo o algo por el estilo. Pon Serrat y ahí te va a aparecer una opción parecida. Algo personal puede ser, sí, tal cual. ¿Ves? Qué fácil que es para un hombre avesado como vos. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz, juegan con cosas que no tienen repuesto, y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer. Joan Manuel Serrat, justo cayó para airear un poco el programa con una música más picante, menos dramática, con un tema que encaja perfecto en lo que estábamos hablando. Los temas, o sea que yo en todas mis entrevistas de Radio Caput pido al entrevistado que me pase un par de temas que sean sus favoritos, así que este fue como si fuera uno de los tuyos. Y después me tenés que dar otro. Bueno, para mí, yo no soy muy musicólogo, ¿no? No, está bien. ¿Te gusta a vos? Pero para mí los temas de Pink Floyd, cuando estaba Roger Waters, ¿no? El lado oscuro de la luna. Ah, qué bueno. El lado oscuro de la luna, cuando yo lo escuché, me rompió la cabeza. Tal es así que me pasaba todo el día escuchándolo para poder
compenetrarme de la penetración de la complejidad de esa musicalidad. Y después los Beatles, ¿no? Muy dulce los Beatles. Los Beatles. La otra punta. Ahora, te quiero decir una cosa. Yo veo un programa por cable, por el canal Film and Arts, ¿no? Sí. Yo veo varios programas de Film and Arts. Y hay mucha música, hay ópera y dance y ballet que les recomiendo, que es extraordinario, ¿no? Y hay un programa que yo sigo mucho que se llama El Show de Graham Norton, que lo recomiendo. Está los viernes, pero después lo repite muchas veces, pero cada viernes, pero trae los artistas más importantes. Bueno. Y además de las entrevistas, tiene un número musical de un conjunto que vendió 500 millones de discos, por ejemplo, 250 millones de esto, que no lo escuchaba nadie. Ha llenado esto. No, ¿sabés qué? No, te digo que la industria editorial de Inglaterra y discográfica, lo mismo de Francia, porque de Francia sigo un programa, son los dos programas que sigo, que se llama La Gran Librería, que también lo recomiendo, que está en el canal 554. Film and Arts en Flow, en personal, está 457. La Gran Librería, un programa de lujo. El nivel de producción editorial que hay en Inglaterra y Francia, y que la gente lee, y de música, de edición de discos, acá yo no veo a nadie que promocione un disco. Bueno, pero los discos están promocionados cuando se escuchan. No, bueno, pero acá, viste, van los artistas y que acaban de editar el disco, todos los viernes viene uno o dos tipos o tipas que vienen y sacan el disco, él saca, Graham Norton. Hay una gran producción acá, permanentemente aparece temas nuevos. No, por eso no lo percibo, porque yo no estoy en el Estás viendo otros países. Estás viendo otros países. Sí. No estoy. Hay una producción musical impresionante. Pero quiero ir a otro tema, Sí. porque vos me hablabas de la preferencia. Sí. Yo escucho la música que pasa en el Graham Norton y me parece un traste. Me parece un traste. Es un derecho que tenemos. Es un derecho que tenemos. Sí, que bueno, no te guste. No, claro, no, yo no soy quien para, pero... No, ¿por qué no? Pero, por ejemplo, hay un compañero que escucho su programa, que pone la música, que es Jorge Elbaum, en su programa. Gran compañero. Que pone una música extraordinaria. Yo no sé dónde la sacan, ¿viste? La verdad... Jorge es un tipo muy culto y además muy perceptivo de las cosas que no son fáciles de ver. Bueno, yo recomiendo escuchar el programa por la música, por lo menos, por la música que Jorge Elbaum programa. La verdad que destacable. Facho Fera acaba de presentar su libro. Sí, presentó un libro. Bueno, volvamos a Medio Oriente. Estuvimos descansando un poco. Sí, estuvimos descansando. Demasiado dolor. No, te digo porque yo estoy un gran dolor por el tema palestino, gran dolor. Y sí, la muerte de los niños gran no es dolor, algo que uno pueda absorber. Y además me doy cuenta, Martín, que acá, que vivimos en un estado de anomia para todo. Imagínate, se inunda Bahía Blanca, se destruye Bahía Blanca. El presidente va y le dice arréglense y todo queda como nada, y después le pasa la factura de lo que le dice, de los arreglos. Bueno, vamos a encuadrar el tema. Sí, vamos a encuadrar. Hay todo un desarrollo que ya viene de hace varias décadas de achicar la cantidad de humanidad, porque tienen la teoría de que se van a acabar los recursos y va a haber una guerra de supervivencia, digamos, en el planeta, porque no va a alcanzar ni la comida, ni los vegetales, ni la faena de animales y demás para contener la explosión demográfica que hay en el mundo.
Perón tenía una idea clara sobre eso, decía, o se organizan los gobiernos para manejar el problema, o van a aparecer las pandemias, van a aparecer las guerras, para eliminar a la gente que sobra, porque si no, la gente que domina va a decir que no le alcanza los recursos y que cada vez va a tener menos. Eso se puso en evidencia. Primero, se convenció a las mujeres a salir a trabajar como un derecho, ¿no? Para que no estén guardadas en su casa con tareas menores. Y las mujeres salieron maravillosamente al mundo a demostrar sus capacidades, que obviamente tenían y tienen derecho a tenerlas, pero digamos, motivadas por un tema que no era el de ellas, sino el de el diseño mundial, de supervivencia de la especie. Después desarrollaron el derecho de las personas de tener sexo con su mismo sexo, digamos. ¿Por qué? Porque eso nos genera hijos, entonces nos genera superpoblación, que no tenía que ver con los derechos del amor, que obviamente todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, con su cuerpo, con su cabeza, con los demás, siempre que la gente se ponga de acuerdo. No es un tema que uno se tenga que meter a decir esto está bien, esto está mal, pero la realidad es que fue como una conquista de derechos, que en el fondo estaba todo este grupo que manejaba Henry Kissinger, de generar nuevas situaciones que no terminaran en el aumento de la población mundial, sino perdón, no te escuché. Que no terminaran en esta superpoblación de la humanidad a nivel global. Bueno, las guerras tienen un gran objetivo, que es matar gente para que no siga creciendo la humanidad. A nosotros nos parece una barbaridad, pero ellos que organizan el mundo en sus laboratorios, así como hacía Hitler, digamos, que consideraba que tal raza era contraria a la humanidad que él gobernaba, cosas por el estilo, estos hijos de puta hacen lo mismo con la gente a quien no conocen y no les interesa, para que dejen de producir hijos y crecer la población. Es una de las grandes razones por las cuales Estados Unidos permanentemente cierra sus fronteras, no quiere que nadie se meta, porque obviamente los mexicanos van a tener más hijos que los norteamericanos, que son blancos, que están más acostumbrados a la idea de los derechos individuales y no del amor, digamos, tal como está organizado por el ser humano en el mundo. Por el ser humano y por todos los seres vivos, digamos. De las plantas hasta los animales, todo está organizado para la reproducción. Así es. Bueno, este es un esquema, digamos, de control global, digamos. Yo creo que las guerras cumplen ese fin básicamente. Digamos, la excusa es conseguir tal territorio, conseguir tal cosa, pero la realidad es que eso forma parte de un plan grosso para controlar el crecimiento de la humanidad. Ahora, ¿por qué lo traes todo esto en relación porque a Palestina? Me parece que eso también está en el mismo marco, digamos. ¿Está qué, perdón? Todas las guerras están en el mismo marco. Ah, sí. Hay una inteligencia superior, digamos, llamémosla así, o un centro de control de natalidad del mundo, de las grandes potencias, que van diseñando, por ejemplo, esto que en su momento salió una de las dirigentes de Estados Unidos a decir que hay que buscar una solución con los jubilados. Lo que estaban buscando era la solución de que se murieran, digamos. Entonces no había que aumentarle la dieta, no había que pagarle una jubilación importante, había que ir sacándosela. Digamos, todo sigue al mismo control de natalidad de la humanidad. Sí. Pero, lo han dicho en forma desembosada, además, ¿no? Cruel. Pero yo creo que nos tenemos que concentrar un poco en lo que pasó ayer o antes de ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque es un hecho histórico como la caída del muro de Berlín. Es decir, no tienen nada que ver como comparativamente, pero son esos hechos históricos
que pasan delante de nuestra nariz o de nuestras narices y tienen una significación tremenda, porque del muro de Berlín se unificó Alemania y de acá se van a robar a Palestina, ¿no? Y van a masacrar cualquier cantidad de gente. Y lo significativo, que por eso yo hoy te escribí, Sí. que yo ya lo venía observando y con gran dolor, y lo fui investigando y no creyendo que esto era posible, y es la complicidad de China y Rusia en la situación del genocidio palestino, que ahora ha quedado totalmente graficada por la votación que hubo hace una semana, no por la de ayer, que lo refuerza, porque hace una semana la Asamblea General de las Naciones Unidas trató la ratificación de las actuaciones de la Corte Penal Internacional respecto de las acusaciones de genocidio contra Netanyahu y Gallant, que era el jefe del ejército, que ya no lo es más. Y el repudio, mirá, escuchá esto, y el repudio a Estados Unidos por haber decidido sancionar al fiscal del Tribunal Penal Internacional y a 3 o 4 jueces. Es decir, Estados Unidos, como no es parte del pacto del Tribunal Penal Internacional, se da el lujo de sancionarlo. Bueno, un delirio total, ¿no? del derecho, no de la realidad. Y la Asamblea, por amplia mayoría, aprobó, pero hubo 9 países que votaron en contra. ¿De qué? Votaron en contra de la aplicación del derecho internacional penal. En realidad se dice penal internacional, pero yo antepongo internacional porque es derecho internacional, es el derecho de gentes. Antes que llamarse derecho internacional, el derecho internacional se llamaba derecho de gentes. Mirá vos la palabra, de gente, es decir, porque somos gente, humanos, de países diferentes, tenemos que crear normas para convivir, claro. Porque si no, no es posible. Bueno, de ahí derivó después el derecho internacional penal. Y el otro, el tema de la Corte Penal Internacional. ¿Y quiénes países votaron en contra? Para mí, te digo como hombre de derecho, que tengo una omnicomprensión del fenómeno jurídico, tanto normativo como institucional, es de una gravedad terrible, porque los que votaron en contra son Estados Unidos, Israel, Rusia, China, Corea del Norte y Argentina y 2 o 3 países más, ¿no? Pero además la gravedad en sí del bien que se atacó, ¿no? Es decir, como tirarle una piedra a un monumento, ¿no? Pero tirarle una piedra a un monumento es todo un acto simbólico, ¿no? Que sería esto. Pero además, porque se trataba de las actuaciones y la aplicación del derecho penal internacional en un caso concreto, no era una abstracción, no era en general, era respecto del genocidio palestino. ¿Viste? Es como el Tribunal de Nuremberg, claro, ¿no? El Tribunal de Nuremberg, sometido a la Asamblea que después se creó de las Naciones Unidas, que en ese momento todavía creo que no existía, al momento del Tribunal de Nuremberg, no me acuerdo bien la fecha, que la Asamblea hubiera votado la ratificación del Tribunal de Nuremberg, por ejemplo, y que hubiera votado en contra de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Imagínate vos el Tribunal de Nuremberg, y después viene la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por algún motivo institucional jurídico dice, bueno, vamos a ratificar como derecho internacional aceptado las actuaciones, porque el Tribunal de Nuremberg fue un tribunal creado ad hoc, es decir, un tribunal creado para la ocasión. A partir de juzgar los crímenes de guerra. Claro, que no existía antes. Entonces, era muy posible, no sé si le ocurrió, lo que estoy diciendo ahora, se me acaba de ocurrir, que de pronto la Asamblea General de Naciones Unidas
hubiera votado la ratificación de todos los actos. Y suponete que en esa votación Estados Unidos, Inglaterra y Francia y algunos otros más perejiles votaran en contra. Sí, bueno, se ve que si se pusieron de acuerdo las partes encontradas detrás del conflicto, debe ser por alguna razón interesante que controle un poco la situación, digamos, ¿no? Porque si no, sería solamente lavarse las manos. No, evidentemente en cada caso existen circunstancias que explicarían, pero ¿cómo decirte? Sí, no es lo que uno espera, digamos. Es decir, yo ahora con estas dos votaciones, la de ayer en la Asamblea General y la de hace 8 días en el Consejo de Seguridad, me he despertado, ¿viste? He tomado conciencia de cómo acá con el tema de la Corte, yo ahora sigo mucho los fallos de la Corte Suprema, ¿no? Uh-huh. Me pasé de seguir los fallos, aunque los sigo, pero ahora yo sigo los fallos de la Corte Suprema, porque el que corta el bacalao es la Corte Suprema, ¿no? Bueno, y una Corte Suprema amañada, digamos. Claro, bueno, la que hay. Dependiente de Macri. La que hay. Bueno, entonces ahora descubro ¿viste? En dos casos paradigmáticos, que hay que seguir, como lo escribí en el artículo que no sé si lo leíste, que hay que seguir los fallos de la Corte Penal Internacional, de la Corte de Justicia Internacional, de la Asamblea, porque ahí vas a ver la cocina de la política internacional. Porque todo lo demás es declamativo, Martín. Uh-huh. Es decir, existe la Carta de las Naciones Unidas, existe el Tribunal de Derechos Europeo, el Tratado de Derechos Humanos, etcétera, esto, pero al final, cuando te vale la cosa, cuando llega a votarse algo concreto... Sí, votan y deciden los que tienen el poder de hacerlo o dejar de hacerlo. Exacto. Es como ocurre en la justicia interna. Vos sabés que hay una máxima que uno tarda en aprenderla, que el derecho no es lo que está escrito en los códigos ni en la Constitución. El derecho es lo que los jueces dicen que es. Lo que los jueces dicen que es. Porque vos podés tener un artículo que dice blanco y los jueces empiezan a decir que es negro, y es negro. Sí, en el fallo es negro. En el fallo es negro. Claro, en el fallo. Bueno, pero los fallos son creación de derecho. Un fallo no es una circunstancia que no tiene trascendencia. Digamos. Ahí nos metemos en otro tema, porque que no sé si querés zambullirte en eso. Yo tengo la peor opinión de estos jueces amañados por el poder. No, totalmente. Y me resisto a aceptar que la justicia se maneje de acuerdo a lo que estos tipos digan. Digo, más allá de que ese sea el clásico de derecho, me parece que estos sectores, por ejemplo, que pusieron presa a Cristina, el caso Cuadernos, digamos, todo eso que es una barbaridad, esto ponerlo preso a debido por un asunto que no tiene nada que ver, digamos, todo eso es simplemente manejo del poder hacia los sectores que quieren beneficiar o que quieren sacar de la cancha. Y eso, digamos, eso no cabe duda. Será el derecho que existe, que es lo que dicen los jueces, pero yo me reservo como ciudadano el derecho de pensar que son una manga de hijos de puta que están trabajando para los sectores de poder, totalmente. Controlando o sacando de la cancha a otros sectores. Está bien, pero Martín, te voy a decir una cosa. Con 60 años de experiencia en el derecho, ¿no? La ilegalidad de los jueces no es combatida como se debe, claro, en el campo judicial, ¿no? Tomemos, por ejemplo, un caso. Te voy a decir el caso de el cierre de la casa de Perón en la calle Austria, ¿no? Sí. Con un restaurant bar que tenía un contrato de alquiler de 3 años más del momento que deciden cerrar varios institutos, el Belgrano, sí, todo lo relacionado con el Perón, el Rosas y qué sé yo. Bueno, fue por un lado
grabó y hizo lo que hizo, Sí. y tuvo su repercusión. Y después estuvo Valdés, Sí, Eduardo. Eduardo Valdés, que era la gobernadora de La Rioja de Jujuy. ¿Cómo se llama? Me sale Cachimayo, pero no es Cachimayo, Carpacci. Carpacci, sí, de Catamarca. No, claro, es diputada. Pero no es de La Rioja. Bueno, sí, no me acuerdo si es Jujuy o La Rioja. No, es Yo creo que es de La Rioja. No. De Santiago del Estero. Era una de esas tres provincias. Carpacci, sí. Carpacci, bueno. Formosa. Bueno, él inició un juicio muy mal presentado, Sí. ¿no? Desgraciadamente, quizás de apuro, etcétera, etcétera, que terminó en nada. Pero esa acción, si se hubiera planteado como correspondía, hubiera tenido otro resultado, o no. Es decir, siempre es una expectativa. Pero yo lo que quiero dejar claro en este minuto que falta de programa, Sí. todo el avance antidemocrático, tiránico, avasallador del gobierno de Milei, de Macri y de otros, no es cuestionado judicialmente como se debe, porque campea la anomia. No solo la novia, parece que son intereses que se defienden. ¿Cómo? Son intereses que se defienden, por omisión o por acción. No veo que sea anomia, me Pero parece la- que puede pero- ser que un sector de la sociedad no reaccione, pero los sectores que no reaccionan, que están arriba del problema, no reaccionan porque no quieren reaccionar, porque están de acuerdo con ese status quo, digamos. No, está bien, bueno, pero hay sectores que podrían reaccionar y no reaccionan. Por ejemplo, Y hay que ver la lectura que hacen de dónde está el poder, digamos, para resolver ese tema. la privatización de núcleo eléctrica y de las centrales nucleares, ¿no? Terrible eso. ¿Viste? Escriben artículos muy bellos. Bueno, esos son los periodistas, digamos, o los entendidos. No son los que tienen el poder de accionar. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, terminó nuestro tiempo. ¿Podemos poner un cachito de tema? ¿Habíamos dicho otro tema, no? Sí, de Oasis, Pink Pink Floyd, Floyd. el lado oculto de la luna. Ese, sí, señor. A ver un cachito. Si es que llegamos. Porque hemos tocado temas muy duros, aunque... Ahí está. El lado oculto de la luna, Pink Floyd. Roger Waters. And I am not frightened of dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime. La música de Bernardo Borenholtz, nuestro invitado, que él eligió y que disfrutamos. Muchas gracias, Bernardo. No, al contrario, gracias a vos. Nos hemos metido en estos temas terribles, ¿no? Así es. Fuerte abrazo. Bueno. Entrañables. Nos encontramos el martes que viene. Can't you hear me? Muchas gracias. I'm calling you. ¿Querés arrancar
arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias